Bueno, creo que los miércoles ya se convirtieron en miércoles de historias o casos X, no casos completos, sino tal vez alguna leyenda que otra, como la leyenda de la vez anterior, que fue la del hombre del sombrero, que la pueden ver acá. Esta es la leyenda del Silbón o de Whistler, que en realidad es el nombre original el Silbón porque es de Colombia y Venezuela, la historia original, así que ya saben. Antes de empezar, acá tienen mis redes sociales por si quieren ir a enterarse qué onda con mis videos. Y este video está como prefilmado, es decir, filmé dos videos, uno seguido del otro, es decir, uno del domingo y otro del miércoles. Así que voy a hacer la misma advertencia que hice el domingo pasado. Si la cámara se desenfoca constantemente es porque estoy probando un tipo de enfoque y lo siento si se desenfoca mucho, pero de todos modos, como este no es un video en el que hable demasiado, más bien hay bastantes imágenes, no importaría realmente. Más allá de eso, si esto no resulta bien, es decir, si el enfoque se sigue desenfocando como loco, no lo voy a hacer más, así que no se preocupen. De una vez pasemos a la historia. Esta leyenda habla de un espectro que vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos y mujeriegos. Cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ellos ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano, y que a los mujeriegos los despedaza, les quita los huesos y los mete en el saco donde guarda los restos de su padre. Algunas versiones dicen que es alargado, que mide como 6 metros y que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras hace como un silbido. En otras versiones, sobre todo a los borrachos, se les presenta como un hombre alto, flaco y con sombrero, lo cual me recuerda al video anterior que les estaba diciendo que es este, el del hombre del sombrero. Es curioso lo del silbido porque se supone que si lo escuchás de lejos, está cerca, y que si lo escuchas de cerca está lejos. Es decir, que entre más lejos, peor es tu situación. Y las únicas formas de ahuyentarlo serían con el ladrido de un perro, con ají o con un látigo. Todas estas cosas obviamente entrelazadas a la historia original de esta entidad. Dicho esto, ¿por qué no pasamos a ver las diferentes versiones de la historia? Hay 3 versiones, más que nada el final es siempre el mismo, siempre termina en una maldición, pero el desarrollo del personaje es lo que siempre cambia. Es decir, la razón que lo llevó a cometer crímenes o la razón que lo llevó a ser maldecido, ustedes me entienden, ustedes entendieron. Pasemos a ver las versiones. La primera versión es de un joven que descubre que entre su esposa y su padre pasa algo raro. Hay como 2 diferentes variantes acerca de esta historia, y es una, que lo que sucedía que era raro es que el padre golpeaba a la esposa del joven, o la otra es que la había violado. Entonces, a partir de que el joven se entera de lo que está haciendo su padre, le entra una ira tremenda y lo termina matando. A causa de la pelea, su abuelo se entera de lo que estaba pasando. Se entera de que estaba pasando algo extraño y va a ver qué era. Se encuentra con la escena en la que el hijo había matado al padre, y entonces esta persona decide castigar al joven. Es así como lo ata, le pega latigazos hasta desgarrar su piel y en las heridas le pone ají. Todo esto mientras lo maldecía, para después echarlo a su perro y hacer que lo persiga durante toda la eternidad. Esa sería la maldición que le puso el abuelo. Sin embargo, esta no es la historia que yo había escuchado. La historia que yo había escuchado es la siguiente. Esta historia relata que el Silbón era un joven caprichoso al cual los padres le concebían todo lo que él quería. Entonces un día se le ocurrió que quería comer asado de venado. Para esto se necesitaba el hígado, el corazón y el pulmón del animal. Así que el padre decide ir a conseguírselo. Entonces sale de casa durante todo el día. Sin embargo, no fue muy afortunado y no logró conseguir el venado. Tras regresar con las manos vacías a la casa, al hijo le dio demasiada ira no poder conseguir lo que quería y lo terminó matando. De ahí saca las partes correspondientes para el asado y se lo lleva a su madre. Entonces, del cuerpo del padre, saca las partes necesarias para el asado y se lo lleva a la madre para que lo cocine. Ella se dio cuenta de que las partes no se ablandaban de la misma manera que lo harían las del venado y empezó a sospechar del hijo. Entonces fue que le avisó al abuelo. La madre y el abuelo descubren lo que había pasado y terminan por maldecir al hijo. Es acá cuando la historia se repite, como en la anterior versión, atan al joven, le abren la piel a latigazos, le ponen ají en las heridas y lo mandan a correr perseguido por el perro. Es decir, lo persigue sin descanso y ahí empieza su maldición. Como ven, estas 2 historias tienen el mismo final y la tercera versión no es la excepción. Sin embargo, la tercera versión cambia bastante.
Así que pasemos a verla. Se dice que el Silbón era un muchacho mimado, un joven que había crecido con tales excesos de libertad que en su adolescencia se fue de casa simplemente porque le apetecía ver el mundo y hacer lo que le diera la gana. Esto lo llevó a ser un rebelde, una persona totalmente descontrolada que vivía la vida como un promiscuo. Y no solo era promiscuo y descontrolado, sino que también era violento, lo cual lo llevó a vivir en la cárcel varias veces. Finalmente, un día se cansó de esa vida promiscua, esa vida violenta, y se volvió a su casa, donde lo recibieron bien, lo recibieron cálidamente. Pasados unos días de volver a vivir en su casa, invitó al padre a ir de cacería. Sin embargo, al estar en el bosque se toparon con que un árbol flaquito y torcido les impedía el paso. Era básicamente una rama. Y entonces surgió este diálogo entre el padre y el hijo. Papá, ¿por qué no enderezas ese palo? Está atravesando el camino, ¿por qué no lo enderezas? Hijo, eso ya no se puede enderezar. Debía hacerse cuando estaba tierno. Cuando estaba chiquito, ya está muy formado y crecido, ya no se puede. Si usted sabía que las cosas torcidas se enderezaban cuando estaban pequeñas, ¿por qué entonces no me enderezó cuando podía? Cuando estaba a tiempo. Usted me dejó crecer malo, torcido y caprichoso. No sabe cuánto he sufrido por eso y he tenido que matar tanta gente y sufrir tantos golpes para estar vivo ahora. Obviamente, el hijo, culpando al padre de la cantidad de violencia que tenía encima, llegó a confesarle al padre que lo quería matar. Sin embargo, el padre no pudo escapar de él y el hijo lo terminó matando. A todo esto, el propósito de la cacería es siempre el mismo: ir por un venado para el asado, lo cual requiere un hígado, un corazón y un pulmón. Así que ya sabemos lo que pasa. El hijo, después de matar al padre, agarra estas cosas y se las lleva a la madre para cocinar. Pero en esta historia la madre se da cuenta y lo maldice directamente. Y a esto se le suma el hermano también. Ambos lo maldicen, le abren la piel con un látigo, le ponen ají y lo echan al perro para que lo persiga por toda la eternidad. He ahí iniciando la maldición de El Silbón. Y ahí tienen todos los orígenes de esta historia o las diferentes versiones. Es más o menos el mismo origen cada vez, con ciertas diferencias de aquí a allá. La última, por si no lo pueden ver, es más como intento de enseñanza, pero ahí. Después está también que persigue a borrachos, infieles y gente mala en general, lo cual también sería como una especie de hombre del saco, o esas historias que le dicen a los nenitos para que se vayan a dormir temprano o no desobedezcan a los padres, una cosa así se puede interpretar de estas historias. Así que ahí tienen el origen de El Silbón. Ese es el final del video. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.